los indicadores de gestión sobre el trabajo sustantivo de la Asamblea. Sí, en primer término, pues hay un esquema de justiciabilidad efectivamente como se plantea, en términos de que la Asamblea Legislativa tiene en la parte jurisdiccional pues una comisión, pero que es para actos eminentemente orientados hacia la administración pública local. Y por lo que hace a la administración interna, es la propia Comisión de Gobierno quien resuelve, quien determina. Incluso la propia Contraloría, cuando hay una investigación, le envía primero la investigación a la Comisión de Gobierno para su autorización. Entonces, yo creo que en estos esquemas debe de haber justamente esta redistribución o redefinición de atribuciones que permitan un mayor contrapeso en este equilibrio entre la administración legislativa. Por eso es muy compleja, por eso no puede tener un carácter de administración o considerada como administración pública, porque la administración parlamentaria es tan compleja que tiene sus propias reglas, sus propias rutas, sus propios tiempos, que tiene un esquema también multifactorial de colaboradores por la especialidad tan clara en las áreas administrativas que la integran. Entonces, este esquema también pues nos obliga a generar nuevos modelos de la administración que influyan en el equilibrio, sobre todo en la rendición de cuentas. Bien, o sea, tenemos ante nosotros un órgano que tiene una autonomía que requiere para operar. Esa autonomía está garantizada por el manejo de los recursos, en donde ninguno de los demás poderes de la Unión, y en este caso órganos, puede inmiscuirse, salvo en la conformación del presupuesto anual que tendrá que entregarse al jefe del Ejecutivo, que es quien presenta ante la Asamblea pues el paquete presupuestario de toda la ciudad. Pero hay una cosa que quisiera yo resaltar. Se necesitan hacer indicadores de gestión en la parte administrativa para que sea regulada la parte administrativa dentro de la Contraloría. ¿Por qué? Porque esta tiene, entre otras, la vigilancia del gasto público interno, que no tiene las características, como tú lo señalas perfectamente bien, de la administración pública, lo que hace diferente a la administración parlamentaria de la administración pública, porque no da servicios que no sean los servicios de la propia Asamblea. Y su espacio físico está muy acotado, está muy limitado, es el trabajo parlamentario. Bueno, en ese orden de ideas, pienso, y me gustaría escuchar tu opinión, no debiera ser el Instituto de Investigaciones Parlamentarias el que debiera tener la facultad, por su naturaleza de investigación, de ser el que evalúe, que no sancione, que es el caso de una Contraloría, el que vea exactamente qué tan eficientes, qué tan eficaces, qué tan coherentes, qué tan bien estructurados están para sacar adelante esto. Me gustaría escuchar tu opinión. En el caso específico de la unidad administrativa del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, tendría que cambiarse su diseño, porque es parte justamente de la composición de la Asamblea en la correlación de fuerzas. No es permanente, concluye la legislatura y cambia el titular, y el titular lo designa la Comisión de Gobierno, y la Comisión de Gobierno depende de la correlación de la mayoría, de cómo haya en el esquema político electoral del momento un aspecto de idea hacia un esquema de esta naturaleza. Lo que yo propondría es pues justamente que una de estas unidades administrativas, que pudiera ser pues el propio Instituto de Investigaciones Parlamentarias, que se convirtiera en una Contraloría ciudadana, en una Contraloría plural, incluyente, en donde los propios ciudadanos determinen y califiquen la gestión, que esto le permita no una temporalidad, sino una permanencia, y que esto nos lleve también a generar mejores condiciones en los indicadores de desempeño, porque los indicadores de desempeño a la gestión del diputado concluyen 3 años, pero la gestión administrativa de sus órganos es permanente. Entonces, no debería de cambiar por una unidad administrativa estos indicadores,
o, valga la expresión, o como se acomoden las fuerzas y que cambien los intereses. Entonces, yo creo que debe ser un mecanismo sí de permanencia, sí de impulsar indicadores de gestión en la parte y de desempeño en la parte del legislador, pero fortalecer los mecanismos de indicadores de gestión y desempeño también en la ruta administrativa. Entonces estamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es la modificación, en todo caso, artículo 73, si fuese el caso del instituto, para darle las facultades y definir exactamente cuáles son esos indicadores que independientemente de quién lo coloque y la correlación de fuerzas, sean un instrumento natural para mejorar la gestión y poderse y tener alguien que te oriente sobre cómo se está desempeñando. Y traigo esto a colación porque tú en tu presentación y en el propio trabajo haces una reflexión que es muy importante, que tiene que ver justamente con que para poder sacar los indicadores de gestión y mejorar el trabajo legislativo es necesario reconocer como una necesidad los indicadores de gestión, a efecto de ser muy claro en esta posibilidad. Pasemos a ver el asunto del Parlamento abierto, porque es algo novedoso. Realmente hace algunos años empezó a hablarse del mismo a nivel del Senado, es donde comienza esto en el caso de México. Sin embargo, ya tiene tiempo atrás que se viene discutiendo este mismo tema, pero queda una cuestión que creo que podrías tú ayudarnos a dilucidar. ¿Hasta dónde es posible considerar la participación ciudadana como parte de la posibilidad de que la legislatura mejore su actividad? No solo por el asunto de la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas, bueno, pues se puede mejorar a través de indicadores, como ya habíamos comentado, que nos digan si estamos siendo eficientes y eficaces en el uso de los recursos públicos asignados a la Asamblea. Y el ciudadano, organizado o no organizado, tiene posibilidad, bajo esta apertura que tú señalas muy bien en la primera parte, de ver cómo se están desempeñando. Pero hay otra parte que tiene que ver con la actividad sustantiva, que es, me imagino, a la que te estás refiriendo. ¿Podrías ampliarnos un poco sobre esto, por favor? Bueno, la participación ciudadana, sin duda, como lo apuntaba en una intervención anterior, pues está acotada en el tema de la actividad sustantiva. Si bien hay instrumentos legales para efecto de considerar la opinión ciudadana como el plebiscito, el referéndum, para políticas públicas o leyes específicas, también es cierto que en la creación normativa no tenemos un instrumento fluido, un instrumento cercano al elector o a los ciudadanos en relación a cuál es la necesidad imperante actual de la capital, por ejemplo. Entonces, yo no tengo un referente, digamos, de un parámetro a partir de una encuesta, por ejemplo, a partir de una opinión ciudadana que diga, para mí lo más importante es crear una ley en materia de agua, o crear una ley en materia de movilidad, o crear una ley en diversos temas. Creo que en la medida en que la gobernanza parlamentaria, digamos, en ese sentido, vaya abriendo los canales de comunicación con la ciudadanía, que cada uno de los ciudadanos tenga accesibilidad a través de medios electrónicos o a través de temas incluso personales de intercambio de opinión sobre las iniciativas presentadas. Hoy no contamos con un mecanismo para que la ciudadanía, por ejemplo, nos diga si tal o cual iniciativa es correcta o no. Yo creo que tenemos que transitar hacia allá, tenemos que transitar a que las iniciativas, previo a su aprobación, tengan también una participación ciudadana, es decir, bueno, la ciudadanía opina tal o cual tema que puede incorporarse incluso por ser novedoso a la mejora de la propia iniciativa o no. Quizá es complejo porque para eso tenemos la representación popular, o sea, para eso nos eligen, para eso tenemos una legitimidad, pero sin duda tenemos que seguir tomando decisiones con la ciudadanía de una manera clara, puntual y cotidiana.
no hay en este momento un instrumento de esa naturaleza. ¿Habría manera de que nos dieras una primicia si ya están trabajando sobre el tema? Dependerá de la correlación de fuerzas. No, pues sobre estas cuestiones, sobre el Parlamento abierto, recientemente hicieron una publicación que muestra exactamente el interés por parte de la legislatura de estar haciendo esto. En el esquema del Parlamento abierto, la otra parte, ¿no? La verdad es que la Asamblea Legislativa es el primer órgano legislativo en el país, incluido el federal, que asume el compromiso de ser el primer parlamento abierto incluso de América Latina. Estamos en esa ruta. La Asamblea Legislativa firmó convenio con Transparencia Internacional, con Naciones Unidas, para ir en esa ruta de lograr justamente este objetivo. Hemos avanzado varios escalones, pero todavía nos falta un reto por delante y que tiene que incluso incidir en el cambio de cultura en los actores políticos de la ciudad. Bien. Con relación, pues, al asunto de la administración parlamentaria, porque realmente es un tema muy interesante, muy novedoso, lo trataste de manera muy puntual. De hecho, lo que uno espera en un estudio de esta naturaleza doctoral, pues es mucho más de lo que se pide en una licenciatura, ¿no? En la licenciatura medimos conocimientos, en la maestría medimos dominio y en el doctorado medimos innovación, la capacidad de crear nuevos elementos, nueva ciencia, nueva interpretación, nuevas formas y rutas de explorar el quehacer humano. Y la administración parlamentaria pues realmente resulta interesante. Tú en tu propio trabajo señalas que lo novedoso de la misma pues es que es un campo de conocimiento nuevo, pero es tan viejo como el Parlamento inglés. Hay una enorme tradición histórica en la conformación del mismo, lo que le da una fuerza importante. Presentas algo que me pareció muy interesante, que es la revisión de los manuales administrativos comparados con el orden local. Y se encuentran cosas muy interesantes, lo que habla de una reforma administrativa muy intensa, que requiere, primero, ver cuál es el problema y segundo, la reforma para impulsar todo esto a través justamente del órgano natural, que es la Comisión de Gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a ella corresponde, a la cabeza y la estructura, pues sacar adelante toda esta actividad. Es realmente arriesgado presentar una propuesta de esta dimensión, porque pues el paquete que abres pues da muchas posibilidades. ¿Cómo crees que se podrá actuar para poder trabajar en algo tan complejo? Sobre todo porque la característica de la Asamblea frente a todas las legislaturas estatales, pues está siempre a la vanguardia, mostrando una gran capacidad para resolver, para innovar, para mostrar, para intervenir. Y aquí sí me gustaría escucharte a ti en este sentido, ¿no? Bueno, pues sé que es un reto, sin duda este trabajo abre la puerta para entrar a un análisis académico y científico de los órganos parlamentarios locales y federales. Sin duda, en el caso específico de la Asamblea, con esta investigación da pauta para varias propuestas, incluida la reforma a la ley orgánica de la propia Asamblea, su reglamento interior, armonizar los manuales, sin duda crear nuevos que tienen que ver con los recursos humanos, que tienen que ver con el tema también que se apunta en el trabajo de investigación, que las unidades administrativas entre más cercanas están a los órganos de toma de decisión, más libres son en la supervisión. Entonces, creo que hay un esquema muy claro, hay una ruta trazada de transformación normativa.
crear un capítulo específico en la Ley Orgánica de la Administración Parlamentaria, aprovechar, aunque no es el objetivo de esta investigación hablar sobre la reforma política de la ciudad, pero aprovechar esta coyuntura para impulsar desde la Ciudad de México la administración parlamentaria ya desde la propia Constitución local. Creo que podemos ir en una ruta de posicionamiento claro desde el punto de vista no solo teórico, sino también práctico en la conclusión de un nuevo paradigma para el quehacer legislativo local, nacional y del orden. Bueno, ahondando un poco, y me disculpe el atrevimiento, pero justamente como tú lo señalas, hay algo que es sustantivo en tu trabajo, es cuando señalas precisamente el propósito de la Asamblea Legislativa y la necesidad que está perfectamente plasmada en la Ley Orgánica de la Asamblea, que es parte de lo que estás mencionando. Autonomía necesita un conjunto de objetivos para que esta administración parlamentaria pueda manejarse en su régimen interior, autonomía en su autorregulación, organización y operación, eso le da peso. La posibilidad de reproducir en el órgano legislativo la normatividad aplicada en la administración pública, porque bueno, pues no se puede inventar de todo, hay que hacerse de otras ciencias para construir, para generar esta posibilidad, y tú abres esa puerta en el trabajo, permites en tu reflexión final que nos podamos allegar de conocimientos producidos dentro de la administración pública como ciencia, como práctica, como ejercicio profesional, la posibilidad de acercar, tomando en cuenta nuestra autonomía, que es la parte más preciada de este poder para poderse desempeñar, pues unir todo esto para resolver el tema de la administración. Yo quisiera pues ya no insistir más, toda vez que no es el primer examen, ya llevamos con 5 y enhorabuena, creo que has hecho un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor Díaz Casillas. Solicito a continuación formular su réplica, hacer uso de la palabra al doctor José Juan Sánchez González. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto estar aquí el día de hoy en la mañana. Un favor, una disculpa porque había mucho tráfico en la Ciudad de México y llegué un poco tarde, pero indudablemente que es un gusto estar aquí en este sínodo y como decía el doctor Díaz Casillas, pues ya es el 5º examen. Yo estoy realmente muy contento al ver el trabajo final. Quisiera hacer una pequeña reflexión antes de hacer 3 cuestionamientos muy concretos, muy específicos. En primer lugar, creo que el doctorado de Administración Pública lo que busca es evidentemente es un doctorado profesionalizante que busca que la experiencia profesional se pueda vertir en conocimientos teórico-prácticos académicos, ¿no? Y creo que en el caso de Manuel es muy claro que esto se ha logrado, su experiencia profesional es muy importante para efectos de poderlo considerar dentro de las actividades y creo que aquí lo que vemos en la tesis es una praxis, un aspecto fundamental que tiene que ver con el ejercicio profesional político, pero sobre todo aplicado a este asunto que es muy importante. Creo que la tesis logra lo que se busca en una tesis doctoral, un nuevo campo de conocimiento, por supuesto fronteras en los campos disciplinarios y aportar cuestiones muy concretas, que es siempre lo que buscamos en el INAP, que los trabajos puedan dar y sugerir cosas que se puedan llevar a cabo, que sean viables y que por supuesto contribuyan al desarrollo de la actividad de la administración pública. La primera reflexión que hago es, bueno, la elección del tema fue muy importante. Antes teníamos otro tema, era un tema muy complejo que se quedó digamos en el camino y qué bueno que se retomó el tema del órgano legislativo del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, porque es inédito, porque no hay una investigación al respecto
y porque en realidad ahí hay un tema fundamental que había que estudiar y qué bueno que ahora tenemos una tesis doctoral al respecto. Aquí la pregunta y la reflexión que yo quisiera que me contestaras es, la administración pública en las clases que damos aquí en el INAP, yo defino mucho que la administración pública, el objeto de estudio es el Poder Ejecutivo. Algunos dicen que no, que también es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y decimos un poco que es el Poder Ejecutivo con las interrelaciones de los asuntos que hay en el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Creo que tu tema va muy marcado en ese sentido. Y creo que el uso de hablar del derecho parlamentario o de la administración parlamentaria nos lleva a eso. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo ves tú esta relación? Es decir, definimos que hay administración también en las actividades legislativas, en el Poder Legislativo, en este caso de la Ciudad de México, pero indudablemente la administración pública también está ahí. ¿Por qué haber hecho este cambio? ¿Por qué elegiste cambiar y trabajar como objeto de estudio la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer término, agradecerle al doctor José Juan Sánchez, que es asesor de la tesis doctoral, por este trabajo, este momento, y decir que efectivamente la administración pública, como la conceptualizamos o la definen varios autores, es la acción del Estado, esta actividad propia del Estado, pero generalmente referida solo al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, y que esto sin duda, como lo refería al inicio, con el esquema de división de poderes podría ser también un esquema de sumisión, de no respetabilidad de este esquema de coordinación de poderes, y es lo que nos lleva a analizar cuál es la administración parlamentaria a partir de la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno se convierte en el órgano concentrador de decisiones, y ese órgano concentrador de decisiones afecta la vida legislativa, la vida administrativa y la vida política de la propia administración parlamentaria. Bajo esos esquemas hay una especialidad, porque si bien hay coincidencias con la administración pública, también hay diferencias. No podemos nosotros desprendernos de la administración pública, sería un esquema que no tendría futuro, pero hay coincidencias con la administración pública, pero también hay diferencias, y esas diferencias es el grado de especialidad que se tiene para aspectos específicos. Nuestro objeto, pues a diferencia de la administración pública, va hacia el exterior. En el caso de la administración pública va hacia el exterior, el beneficio es exterior. En el caso de la administración parlamentaria, nuestro objeto es prácticamente interno, es decir, lo que se genera de actividad es para los propios legisladores, es para las propias unidades administrativas. Hay muy poco contacto con el exterior, entendiéndola desde un punto de vista teórico, objetivo, en relación al beneficio interno o externo que se tiene bajo esta conceptualización. Muchas gracias. Creo que sí, la Comisión de Gobierno es un aspecto fundamental y un poco, retomando un poco lo que decía el doctor Moreno, pues creo que tiene esta dicotomía política-administración que solamente existe en los estudios, pero que en la realidad la política va muy vinculada a la administración pública. ¿Cómo concibes esta situación? Y quiero un poco, digamos, reflexionar más al respecto. La Comisión de Gobierno es un órgano obviamente político de la Asamblea, pero además tiene un conjunto de funciones. Me parece muy acertado que aquí se haya en la tesis establecido todos los manuales, todos los procedimientos que hay. En algún foro que me invitaron de la Asamblea, nosotros sosteníamos que si va a haber reforma política del Distrito Federal, tiene que haber reforma administrativa, e indudablemente también la Asamblea Legislativa tendrá un cambio en el momento en que se dé esta reforma política que todos los ciudadanos esperamos de la Ciudad de México. ¿Cómo ves esta relación? Es una relación, y que bueno, quisiera que siguieras profundizando al respecto. ¿Es una relación solamente política o solamente administrativa, o es conjunta, que es algo que obviamente es importante que se destaque? Es tripartita, cargamos con tres aspectos fundamentales de la administración, que es